Este tema lo he llamado la fe de Pedro. ¿A quién le ha pasado que ya siendo cristiano se sienten fuertes para vencer cualquier tentación, se sienten firmes y seguros, capaz de defender el nombre del Señor o capaz de vencer cualquier tentación? En nuestro caminar muchos hemos experimentado este sentir, ¿verdad? Yo siento que el Señor me ha llenado mi vida, que soy capaz de hacer cualquier cosa, cualquier tentación, cualquier situación, siento que yo lo voy a pasar, porque siento que estoy firme y fuerte en el Señor. Así era Pedro en las Escrituras. Vamos a mencionar solamente algunas características de él para después centrarnos en el tema más importante que quiero tocar el día de hoy. ¿Cómo era Pedro? Pedro era siempre dispuesto. Reconoció a Jesús primero que todo el mundo cuando Jesús preguntó, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Pedro fue el único que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y lo bendijo por eso. Bienaventurado tú que no te lo mostró carne ni sangre, sino que te lo mostró mi Padre que está en el cielo. El primero que hablaba, era el primero que preguntaba, siempre estaba interesado por la vida de Jesús. Fue el primero en defender a Jesús físicamente cuando atacó a Malcolm, cuando Jesús se vio emproblemado, cuando lo iban a arrestar. Dijo que aunque se escandalizaran, él no se escandalizaría de Jesús. Le dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel y hasta morir por él. El primero que preguntaba todo lo cuestionaba, todo lo quería hacer. Fue el primero en vivir un milagro físico con Jesús cuando Jesús estaba caminando por el agua y Pedro fue el que le dijo, llévame a ti. Y después Jesús le dijo, ven, y Pedro caminó por el agua. Yo me identifico mucho porque desde que empecé a tener esta vida en Cristo, siempre he sido muy dispuesta, siempre he sido que todo lo quiero conocer, todo lo quiero saber, todo lo quiero percibir, todo lo que Cristo quiere hacer, yo quiero estar ahí, donde hay una alabanza yo quiero estar ahí. Y de verdad en muchas ocasiones me he sentido firme, fuerte, como Pedro estaba haciendo. Sin embargo, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con esa fe de Pedro? Cuando Pedro, después de haber pasado todas estas cosas, lo negó 3 veces. Y aparte de negarlo, dentro de su forma de negarlo, el querer defenderlo también fue una imprudencia de parte de Pedro. El querer cortarle la oreja pudo haber arruinado la misión o el objetivo que tenía Cristo. A pesar de que quiso defenderla, fue imprudente y no era lo que Dios quería, Jesús quería que él hiciera. Por eso sanó la oreja de Malco. Pero ahora bien, quiero que nos concentremos, y esta es la parte muy interesante en la que quiero que nos concentremos el día de hoy. Cómo una persona que estaba dispuesta, que estaba concentrada, que buscaba al Señor, que quería vivir con Él, termina negándolo. Cuando Él decía, yo moriré por ti, Él se escondió cuando realmente Jesús iba a morir. Vamos a ver Mateo 26:41. Le decía Jesús a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Estas cosas tenemos que tenerlas muy presentes. Mi espíritu siempre está dispuesto, pero mi carne siempre es débil. Y Jesús le dijo esto a los discípulos cuando Él les invitó a orar. Pedro estaba en este grupo y le dijo, estén orando, yo voy a orar con mi Padre y ustedes velen conmigo. Y nuevamente Jesús regresó y le dijo, no pueden velar ni siquiera una hora, no pueden mantenerse firmes. Esto era la preparación de cosas posteriores que iban a suceder. En Lucas 22, del 31 al 34, vemos por qué Pedro flaqueó, por qué Pedro fue tambaleado, y todo era parte de lo que estaba en control de Jesús. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Esta es la famosa frase, Satanás me pidió para zarandearte, pero vamos a ver todo el versículo completo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún hasta la cárcel y la muerte.
Jesús respondió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado que me conoces. Lucas lo explica más en contexto de lo que estaba sucediendo y por qué Pedro llegó a negarlo. Primeramente Jesús le dijo: Simón, Satanás me ha pedido zarandearte, porque sabía lo que Pedro podía hacer y hasta dónde podía llegar. Y Dios, Jesús, permitió que esto sucediera. Y también le dijo: yo rogaré por ti para que tu fe no falle. Pero también Jesús sabía el resultado de esto, que él se levantaría, él caería para después ser levantado y esto tener un propósito en la vida de Pedro. Pero Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y Jesús le dijo a Pedro: te digo que cuando cante el gallo me habrás negado 3 veces y dirás que no me conociste. Vamos a ver esas 3 veces que lo negó Pedro. Vamos a buscar Juan 18. El versículo 17 y 18. Entonces la portera preguntó a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él respondió: no soy. Como hacía frío, los siervos y los guardas habían hecho fuego y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos de pie. Vámonos al 18:25. Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó diciendo: no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida el gallo cantó. Y en otros versículos, lo explica un poco mejor Lucas, Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. El mismo Pedro que preguntaba, deseaba buscar al Señor, el mismo Pedro que dijo que daría su vida por la vida de Jesús, que lo defendió, que estaba allí al pie con el Señor Jesús, donde iba Jesús iba Pedro. El mismo Pedro se dio cuenta: ¿qué he hecho? He negado a Jesús y lo negué 3 veces. Entonces Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús. ¿Cómo aplico yo eso a mi vida entonces? Bueno, nosotros que sentimos que estamos fuertes con el Señor, que sentimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿realmente estamos preparados para la prueba? Y el Espíritu me acordaba que mucha gente dice: Señor, si tuviera tiempo para estar contigo, si tuviera más tiempo para hablarte, para intimar contigo, el Señor podría decir: te he dado 20, 30, 40 días en tu casa y no me has buscado. Este es el punto que queremos llegar hoy. ¿Cuántos tenemos la fe de Pedro que decimos: yo soy, yo quiero, yo voy, yo hago por ti, yo muero por ti? Y cuando tenemos el tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué momento quedó? ¿En qué momento bajamos la guardia? ¿En qué momento dejamos que Satanás nos zarandee? ¿En qué momento dejamos que estas cosas acontezcan y que yo no haga lo que yo dije que iba a hacer? En que yo no haga lo que yo quiero hacer para agradar a Dios. Mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y nos distraemos tan fácilmente con otras cosas. Nos distraemos tan fácilmente con la televisión. Pueden ser cosas que no sean pecado, pero me distraen de lo que yo quiero hacer con el Señor. Y sin conocer realmente de lo que vamos a vivir en un tiempo no muy lejano. Si nosotros en este tiempo no nos cimentamos en Cristo, cuando venga la prueba realmente no vamos a poder soportarlo y vamos a negar aún más al Señor. Este es el tiempo en que el Señor nos llama, nos busca, nos habla, intercede por nosotros para que nosotros estemos firmes y fuertes en Él. Y como ya lo había dicho antes, Jesús le dijo: cuando tú te levantes, cuando tú reconozca lo que hiciste, Jesús le dijo: ve a donde tus hermanos y aliéntalos. El Señor permite que nosotros flaqueemos o vivamos estas cosas para después hacernos fuertes, porque como también dice la Escritura: bástate mi gracia, porque yo me hago fuerte en tu debilidad. Qué cosa más maravillosa con el Señor. Yo, infiel, que me la paso diciendo:
Señor, tú eres todo para mí, después, ¿qué hago? Te doy la espalda y no te reconozco, aún así tú me dices, bástate mi gracia, porque yo te he amado, te amo, yo sabía que tú ibas a fallar, yo sabía lo que tú ibas a hacer. Y Jesús, cuando dijo, yo rogaré por ti, en Juan 17, era la oración que hacía Jesús al Padre por los discípulos y le dijo, Señor, no te pido que lo saques de este mundo, sino que lo guardes de todo mal. Afírmale en la verdad, afírmale en el conocimiento, afírmalo a los uno solo con el Espíritu para que no caigan. Asimismo, Jesús ahora ruega por nosotros. Esa palabra que Jesús dijo, también lo dijo para nosotros y lo dice actualmente, que estemos en la fe unidos, firmes, pero no porque nosotros nos creemos firmes, no porque nosotros nos creemos fuertes o porque nosotros nos creemos que lo conocemos todo, sino porque necesitamos de Él y Él nos va a ayudar en nuestras debilidades. Es Él que nos va a ayudar al conocer, el poder luchar contra esta tentación que está latente, que me llama, que me busca. Él es el que me va a ayudar en esa tentación que me dice, tú no puedes, tú eres un fracasado, una fracasada, tú estás lejos del Señor, el Señor no te ama. Son puras mentiras, porque el Señor, así como Pedro, sabía que iba a fracasar al no reconocerlo, al no defenderlo, porque eso tenía un propósito de que él se hiciera más fuerte, porque no era él estaba en sus fuerzas. Y el Señor quería mostrarle que estaba en sus fuerzas, no estaba en el Espíritu. Y nuestras fuerzas, dice las Escrituras, que no son ni con caballos, ni con lanza, ni con algo, nada que represente la fuerza del hombre, sino con el Espíritu Santo. Allí está nuestra fuerza, allí está nuestra fortaleza. Es el Espíritu de Dios, es su palabra, es el conocimiento de su presencia, es el conocimiento y el buscar la dependencia y el hacernos uno con Cristo. No nos hagamos los valientes espirituales. Podemos terminar como la fe de Pedro. Las Escrituras están para que nosotros aprendamos, reconozcamos nuestras debilidades y gloria al Señor por las Escrituras. Y evitemos pues entrar en el hacernos fuertes en la carne. El Señor se hace fuerte en mí. Es necesario que mengüe yo para que crezca Cristo. Es necesario que yo realmente sea débil en mis fuerzas, pero fuerte en el poder del Espíritu. Es necesario que yo crezca en el conocimiento, pero la palabra sin el Espíritu es letra muerta. Son palabras que pasan. Si yo no la vivo con el Espíritu, si no es revelado lo que Dios quiere por el Espíritu, simplemente van a ser letras muertas. Solo es el Espíritu revela a nuestro corazón que tenemos que vivir en base a esos mandamientos. Que sea el Espíritu de Dios que lleve nuestra vida, nos enseñe y nos guíe. Él es el Rey, Él es el Santo. Por Él podemos todas las cosas. Vamos a orar entonces. Gracias, Padre nuestro. Gracias, amado Jesús, por esta revelación. El creernos fuertes no nos hace fuertes, mas tú me haces fuerte, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tú eres el que me haces vivir fuerte, Señor. Bástate mi gracia, tú me dices. Cuánta misericordia, Señor, cuánta misericordia. Porque yo me hago fuerte en tu debilidad, me dices. Entre más dependiente de mí eres, más fuerte en el Espíritu te vuelves. Y no porque nosotros lo hagamos, sino porque tú nos das de tu Santo Espíritu, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es tu Espíritu, Señor. Gracias, gracias por llenarnos de ti. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a reconocer nuestras debilidades para engrandecer tu nombre. Gracias por ayudarnos en ser como tú quieres que nosotros sea. Fortifícanos, Espíritu Santo, fortifíquenos, avívanos en tu Espíritu. Danos más de ti, Señor. Dependemos totalmente de ti, dependemos de tu amor, dependemos de tu verdad, dependemos de tu majestad. Sé tú, Espíritu Santo, llenando, sé tú, Espíritu Santo, haciendo, sé tú, Espíritu Santo, mi mejor amigo, quien me habla, quien me guía, quien me enseña, quien me muestra.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús, porque tú intercedes por cada uno de nosotros y por nuestros hermanos, los que se están uniendo hoy y los que escucharán este audio posteriormente. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y por lo que sigues haciendo día con día. A ti alabamos tu nombre, engrandecemos tu nombre, porque solo tu nombre es digno de ser alabado, Señor. Bendito eres, grande eres y maravilloso eres. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por alentarnos y ayudarnos a seguir adelante. Hemos orado en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.